Aquí avanzando y le damos los buenos días, la bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Yunen, estratega de negocios, ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta. Querido Carlos, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, contentísimo de estar de nuevo aquí con ustedes y con todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos escuchan por este medio, desde todo el mundo, por lo que veo. Ya lo Así sabes. es. ¿Eh? Ahorita vamos a saludar en inglés también y en francés. Buen día, Carlos. Qué bueno Sí, tenerte. Laurita va a ser traducción simultánea. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, y hoy nos propones gobernanza en las empresas y su impacto para la competitividad. Así es, un tema sumamente interesante y que pocas veces se habla, sobre todo en el entorno de las empresas medianas y pequeñas, porque mira, la gobernanza es ese conjunto de buenas prácticas, de principios, de reglas, de normas que, que permiten establecer la estructura y la forma de gestión y de comunicación entre los propietarios, los ejecutivos, un consejo de administración, un equipo de gerencia, y además te establece eh, todas las políticas generales y también de buenas prácticas, códigos de ética, eh, niveles de autorización, límites de autoridad, conflicto de intereses, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Tradicionalmente, o regularmente se piensa que un esquema de gobierno corporativo, como se le llama, o de gobernanza, solamente aplica para empresas grandes. Y Sí. eso es un gran error, porque realmente cualquier empresa de cualquier tamaño, a su escala, debe tener un buen modelo de gobernanza. Un buen modelo de gobernanza lo que establece es una serie de instancias, de estamentos para la gestión del negocio, para la toma de decisiones. Por ejemplo, si tienes una mediana, una pequeña empresa y o una empresa familiar, sobre todo si es una empresa familiar, es importantísimo que tú tengas un organismo como un consejo, y a veces la palabra consejo se oye como algo muy así. Un consejo es un grupo de personas donde está una parte o todos los propietarios de la empresa y algunas personas, expertos externos que no tienen nada que ver en el sentido de propiedad ni de gestión del negocio, que ven la empresa desde afuera, desde arriba, que son los que deciden el foco estratégico, la dirección a mediano y largo plazo, las buenas prácticas que se van a instaurar y que toman una serie de decisiones, por ejemplo, de las grandes inversiones, de la estructura que vas a tener, en qué negocio te vas a meter y en cuál no, incluso a quiénes vas a contratar en los puestos de gerencia, de supervisión alta. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto tiene una grandísima ventaja porque hace que las decisiones no solamente vengan dadas desde diferentes perspectivas o tomando en cuenta diferentes puntos de vista, sino que le agrega un altísimo grado de objetividad. O sea, ya la decisión no depende de una persona o de dos personas que son parte de la familia, por ejemplo, o de los dos socios que fundaron la empresa, que Ujú, evidentemente van a ver la vida desde la misma perspectiva que fundaron la empresa. Ujú. correcto. Entonces tú traes opiniones, tú traes gente que te cuestiona hasta el punto de que hay organizaciones que recomiendan, organizaciones especializadas en gobierno corporativo, en gobernanza, que recomiendan, por ejemplo, que si tú tienes una empresa familiar con un consejo, digamos, de 11 personas, que 7 sean externos. Hasta ese nivel llegan.
Yo no soy a veces tan, en ese sentido, sobre todo en nuestro contexto en el que nos movemos, no soy tan drástico, para decirlo de alguna manera, pero yo sí recomiendo que por lo menos cerca de la mitad, o sea, si tú vas a tener 11 personas, que 5 o 6 sean externos. Que Carlos, ahí, y creo en ese que mes. aparte de la ventaja de esa visión estratégica de alguien que no esté viciado con el negocio, Ujú. también ayuda mucho a lo que es la continuidad del mismo negocio, porque entonces se permite que otras personas piensen y se creen mecanismos y modelos para que funcione sin que necesariamente las personas que operativamente lo manejan estén siempre, si se diera una situación, una eventualidad en que no pudieran estar. Eso apoya mucho la continuidad. También, así mismo es. Buenísimo el punto, Cintia, porque una de las cosas incluso que debe hacer este modelo y a través del consejo, generalmente es a través del consejo, es tener un plan de sucesión en el consejo, en el caso, por ejemplo, de empresas familiares, en la familia, si la familia va a formar parte de la gestión del negocio, y también en los puestos claves, de que no se vaya a ir alguien que ocupa un puesto clave y sobre todo, que esto es más crítico mientras más pequeña es la empresa, que tú dices, y ahora, y todo ese conocimiento y esa experiencia y esa especialización en la gestión de esa área específica. Y como digo, fíjense lo interesante de esto. En una empresa grande, eso es más fácil de manejar, porque regularmente tú has, con la experiencia y el tiempo, hay ejecutivos que han aprendido horizontalmente de la gestión de otras áreas. Pero en una empresa pequeña donde tú tienes pocas personas a nivel de gerencia o de supervisión, se especializa demasiado. Y ustedes saben que uno de los vicios que sucede es que incluso una misma persona comienza a concentrar funciones muy diversas precisamente porque son pocos los que están gestionando la empresa. Sí. Entonces, si se te va una de esas personas, Se te va un financiero, contador, Fácil se te auditor, cae la empresa. se te gerente de va una recursos persona, humanos, sí, sí, jefe de tecnología y Box todo Bunny le eso ahí dicen. junto, exactamente. se fue un bocón. Sí. Entonces, cuando tú tienes esa opinión experta de afuera, esa gente te va a decir, espérate un momentito, tú tienes que dividir aquí, tú tienes que preparar sucesión allá. Y todo eso se contempla en un buen modelo de gobernanza, aparte del tema de las tomas de decisiones, gestión de presupuesto, gestión de un plan estratégico, seguimiento a logros, a indicadores, a metas, al cumplimiento de ese presupuesto, al cumplimiento de ese plan. Y algo interesantísimo que sucede, que creo que a muchos de quienes nos escuchan le va a llamar la atención y puede que les guste, y nuestros amigos banqueros y financieros que nos escuchan lo pueden comprobar. Cuando tú en una empresa, o lo pueden corroborar, perdón, cuando tú en una empresa tienes un buen modelo de gestión, de gobernanza, de gobierno corporativo, tu clasificación de riesgo, tu calificación de riesgo mejora mucho. Por lo tanto, tú puedes acceder a mejores financiamientos bajo mejores condiciones, porque la institución financiera confía más en ti y en la gestión que tú estás haciendo. Las decisiones no se toman porque yo levanté la mano y yo tengo el 99.97% de las acciones. ¿Y qué pasó con ese punto 3? No, es Tome. todo. Carlos, y por tu experiencia, yo sé que ha sido muy difícil en el contexto en que trabajas encontrarte con estos casos de empresas que no tienen ese modelo de gobernanza, todo lo contrario, tienen ese modelo tradicional, a veces autocrático. ¿Cómo pueden hacer ese tránsito hacia un modelo diferente como el de gobernanza? Déjame decirte que no es muy difícil Yo, encontrarlo. Yo he estaba encontrado. siendo sarcástica. Ok, ok. Sarcasmo aceptado Okay. y ratificado. Porque es como tú dices, o sea,
es difícil encontrarlo, es escaso, porque, por ejemplo, ok, tú te vas al sector financiero, ahí sí lo encuentras. El sector financiero, el sector asegurador, ese tipo de empresas que son empresas donde la confianza es el factor clave, están muy conscientes de esto. Y eso es pan nuestro de cada día. Muy bien, pero ¿qué pasa en el resto? ¿Qué pasa en esa empresa mediana, en esa empresa pequeña o en esa empresa grande? ¿Mm? Que fue evolucionando, que la mayor parte de la propiedad puede que sea familiar o de dos o tres socios que se tienen mucha confianza o que siempre han manejado esto de una manera muy concentrada, muy centralizada, muy entre ellos. Eso, como tú preguntas, Sobeida, esa transición, lo más importante en esa transición es tener la conciencia de todas las ventajas que vas a tener. Y segundo, resistirte a la tentación de volver a las viejas prácticas. O sea, Es esos muy líderes, difícil, Y es muy eso, difícil, muy porque difícil. cuando, una forma habitual de tomar decisiones que claro, puede estar amparada en el inmediatismo, es decir, en la reacción. El me comporto de esta forma, puesto o puedo ofrecer un servicio específico porque hay un cliente que me lo está pidiendo, pero una vez me lo deja de pedir, pues ya suelto eso y agarro otra cosa. Es decir, me voy comportando Uh-huh. de manera reactiva en todo momento. Eso hace que todas las decisiones vayan en esa misma línea y soltar ese hábito, es decir, tener una estrategia, un plan, una proyección y aferrarme a ese plan. Eso es un trabajo, hombre, Carlos. y más cuando es mi empresa, son mis Ajá, decisiones. ajá. Sí, Una disciplina que te requiere eso, sí. extraordinaria, de tú tener que decir, oye, vamos a hacer una inversión en una ampliación. Y como me sucedió una vez que, bueno, no me sucedió, vi un caso en una empresa donde sencillamente el dueño tomó una decisión de hacer una inversión de unos pocos millones de euros en una tecnología, en unas máquinas, una maquinaria de De unos pocos producción, millones de euros. Okay. unos Eso es pocos mucho en millones. Sí, pesos. eran pocos porque eran dos o Caja tres, chica, pero caja Sí, chica. pero aquí se multiplíquenlo por multiplica por 60. 60 y algo. Exacto. Entonces, ¿verdad? Y sencillamente esta tecnología no producía el tipo de producto que era el producto estrella de ellos, para el cual les faltaba capacidad. Mm -hmm. Es decir, una especie Porque de él, capricho. sí, porque él decidió que esa era la máquina que le gustaba. Y Oh, era ok. preciosa la máquina, una máquina lindísima. Con Pero mucho no producía lo que él conflicto. necesitaba. Exactamente, Señor. exactamente. Entonces, Wow. mientras tanto, su competencia le iba tomando toda esa participación de mercado que él no podía cubrir cuando tenía un buenísimo producto porque ya no tenía capacidad. Y la máquina que compró no Un buen producía. dominicano, si Looking tuvo que good. comérsela con Con yuca. yuca. Yo como Así, buena sangre vanileja hubiera comprado una máquina fea, pero la que La que resista y no produzca. tiene que ser bonita, eso no va para concurso. entonces, un consejo le hubiera impedido hacer eso. Y eso hubiera sido incómodo, Claro. pero hubiera sido Es Claro. correcto. un llamado a la atención, es un sacarlo del ensimismamiento y entender que no es lo que me gusta, es lo que funciona. Carlos, pero Claro. cuando una persona tiene un cierto poder ya en la empresa, porque tiene una trayectoria en esa empresa, entiende que me están hablando a mí, esta empresa tiene ese tamaño porque yo la llevé hasta aquí. Entonces se cierran un poquito más a los consejos externos porque entienden que el resultado, bueno o malo que se pueda mostrar, lo hizo esa persona y tiene un know-how que lo avala, digamos. ¿En qué momento nosotros, personas que estén a su alrededor, por ejemplo en la empresa, que ya vean, mira, Cintia siempre ha tomado buenas decisiones, pero ha comenzado a meter la pata? ¿Cómo nos acercamos el resto de las personas a decirle, mira, realmente lo has llevado hasta aquí, nos has traído hasta aquí, pero entendemos que a partir de ahora tú necesitas
ayuda en el Una siguiente ayuda. nivel, o delegar, o que ahora sea otra persona la que haga la siguiente evaluación, el siguiente paso. Me acuerdo ahora en este caso de la gente de Google. Los muchachos de Google tuvieron una gran idea, una brillante idea que creció enormemente y rápidamente. Llegaron a un punto que ellos mismos entendieron, espérate, esta empresa está más grande de lo que yo puedo manejar, y se hicieron a un lado y contrataron ejecutivos expertos en empresas de ese tamaño y de ese nivel para que siguieran el siguiente paso. La empresa es mía, la idea fue mía, pero yo reconozco como empresario que estoy al límite, que necesito a alguien más. Fíjate, Hay a que ser muy veces, valiente, muy humilde también. sí, eso son personas que tienen mucho mérito. A veces en las reseñas que se hacen se ve mucho más así inherente al mérito de las personas, cuando en realidad quien te lo pidió fue el banco. Eh, Eso también pasa. Para prestar Eh, las También y, pasa. condiciones. y esa es una de las ventajas que tienen los países donde hay mercados de capitales bien realmente institucionalizados. Porque si tú vas a entrar en los mercados de capitales, lo primero que te van a exigir es que tengas un modelo de gobierno corporativo formal, institucionalizado, y que hasta cierto punto, de manera directa o indirecta, se te va a pedir que sea parte de tu cultura. En casos por ejemplo, en casos locales, sucede muchas veces que es la institución financiera la que te exige que hagas eso, porque ya tú estás creciendo a un punto y estás teniendo unos niveles de compromisos y de negocios con esas instituciones que te dicen, mira, si tú no tienes un consejo, tú no vas a llegar a otro nivel y nosotros no vamos a poder respaldarte. Carlos, ¿y cuál sería un punto de partida para establecer ese consejo? No importa el tamaño de mi organización, ni la cantidad de empleados, ni los capitales que maneje. ¿Cuál sería esos elementos básicos para yo iniciar a tener un consejo en mi empresa? Si tú, lo primero que tú tienes que cobrar la conciencia. Por ejemplo, en muchas empresas familiares, generalmente la segunda generación es la primera que comienza a ver la importancia de esto, sobre todo ahora que se le está prestando mucha atención a la continuidad en la empresa familiar. Tomar la conciencia, eh, darte cuenta de a dónde esto te puede llevar, y dentro de esa conciencia saber que tú vas a tener que renunciar un poco a ser el foco de la atención y sobre todo el centro de las decisiones, que tú tienes que escuchar, porque en esa diversidad de opiniones y de perspectivas es donde radica la sabiduría. Y mira, si no hay conciencia, puedes caer en la trampa que caen algunas empresas que hacen el consejo, la estructura de gobernanza como una mera formalidad, y al final todo sigue igual. Tienes que saber tomar la decisión de traer personas externas de peso que no necesariamente vayan a estar de acuerdo contigo. Tú tienes que traer disidentes constructivos al consejo. Qué buen concepto. Así Gente es. que te diga que no, gente que te diga que no, gente que te diga que el mundo gira en el otro sentido, o que las cosas se ven desde el otro lado. Y que vean las cosas de una perspectiva mucho más amplia, y al mismo tiempo que te permitan ver hacia el futuro con un claro sentido de consecuencia por un lado y con visión estratégica por el otro. Entonces pero todo comienza así, o sea, disciplina fundamentada en esa conciencia de la conveniencia y la necesidad, y de saber que es por tu bien, o sea, es para que tu inversión, es para que tu dinero, es para que tus recursos se multipliquen para ti y para ustedes los accionistas. El Y que consejo no tiene una vez, interés ahí. y que una vez ya tú no estés, esto siga. Es mantener lo que se creó. Nos dice María Claro. Consuelo, una camino al sol oyente, nos dice que la opinión de una experta
es que no se ha realizado una buena transición generacional. A propósito de lo que tú comentabas anteriormente, cómo era la segunda generación la que de una forma u otra iba poniendo el tema y de cómo, lamentablemente, en la mayoría de las empresas familiares, pues apenas una segunda, una tercera generación y ya, lamentablemente, en la mayoría de los casos, esas empresas dan al traste. Carlos, y una preguntita, este consejo, ¿quiénes deben formar parte? ¿A quiénes se invita a formar parte de un consejo? ¿Amigos, expertos? ¿Esto se paga? ¿Es un trabajo una asesoría que se paga? ¿Cómo funciona? Todas las anteriores. Todas las Depende. anteriores. Mira, en el consejo tú debes tener personas de confianza. No necesariamente tienen que ser amigos, pero sí personas de confianza, personas de peso, que tengan experiencia, que tengan conocimiento en temas relacionados con el negocio. Generalmente es bueno tener una o dos personas de mucha experiencia financiera. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de producción, de distribución, de consumo masivo, es bueno que tú tengas personas que tengan un conocimiento, que tengan una experiencia en términos de elaboración, fabricación, procesamiento de ese tipo de productos o de productos en general que haya afinidad. ¿Entiendes? O sea, pero que tengan cierto nivel de conocimiento, muy buen nivel de conocimiento y experiencia en el área, digamos, clave del negocio. El financiero, los financieros, eso necesariamente, eso es súper conveniente, pero además también gente que tenga visión, gente que tenga una perspectiva amplia, global de la gestión de negocios. Y como dije antes, pensamiento crítico, que cuestione, que vea alternativas, que te diga no cuando es no, que sea asertiva, que no sea un sí señor y que no siempre esté de acuerdo contigo, o sea, porque no, o sea, hay que ver la vida de diferentes perspectivas para llegar a Y mejores ojo, opciones. y ojo, cuando te digan que no, no hagas bendita y lo saques del consejo. Para eso fue que Sí, los llamaste. Claro. Para que, y en cuanto al para que tema de si hagan se con paga o nosotros. no, eso depende. Hay, hay empresas donde se sabe, o instituciones incluso, porque esto aplica para organizaciones sin fines de lucro, por supuesto, y esto aplica hasta para instituciones gubernamentales, que hay instituciones gubernamentales que tienen muy buenos modelos de gobernanza. Y eso va a depender, incluso hay veces que el mismo, digamos, los accionistas o el dueño dicen, mira, yo necesito la ayuda para formar un consejo. Durante el primer año yo no te puedo pagar. Claro. Porque es precisamente para enderezar esto que lo necesito. Carlos, Exactamente. y en todos esos roles que tú has mencionado, y me imagino que faltan más, ¿cuál sería mejor tenerlo como disidente? Yo tendría el financiero como disidente. Mira, yo creo que todos deben tener la capacidad, la autoridad y el permiso Ok. para ser disidentes. Porque el que hubiera dicho que no, en el caso aquel de la máquina, Ujú. muy posiblemente hubiera sido alguien con mucho conocimiento de operaciones y o con mucho conocimiento de mercado. Ya. Exactamente. Ese es el que Totalmente. hubiera dicho que no, probablemente. Me El gustó eso de financiero, tener el permiso de ser uh-huh, disidente, eso es importante. el financiero quizás hubiera dicho que no por término, ok, ¿cuánto va a rendir? ¿Qué vamos a Sí. producir? ¿Cuál va a ser la rentabilidad? Pero Exacto. quien primero se hubiera dado cuenta es el que tenía conocimiento del mercado y el que tenía Ujú. conocimiento de operaciones, probablemente. Totalmente. Ya, Carlos Yunen, la gente que excelente. quisiera ponerse en contacto contigo y que tú en sus empresas los ayudes a estructurar este consejo, servicio que se brinda desde el Centro Gerencial Meta y tú como consultor, ¿cómo ponernos en contacto contigo? Bien, primero, por supuesto, a través de Camino al Sol. En segundo lugar, puede ser por mi Instagram, Carlos J. Yunen, o por el de Meta, Gerencial Meta. Eh,
y por supuesto a través de ustedes pueden conseguir todos los pormenores, datos y contactos. Nosotros somos sus representantes. Yo soy tu agente. Claro. Carlos Yunen, estratega de negocios, ingeniero organizacional. Bueno, pues buenísimo el tema. muchísimas gracias. Y colaborador ad vitam de Camino Así al Sol. es. Honrado por eso. Mil gracias. Gracias, Carlos. Buen día. Excelente Sí, tema. Gracias. Gracias.